Gracias, Mara. Y a poco más de un año de la apertura al público de la residencia oficial de Los Pinos, pues nuevos secretos han sido descubiertos y entre ellos, y lo vimos esta semana ocurrir y circular, por supuesto, en las redes sociales a través del espacio de Beto Tavira, quien entrevista pues al encargado o a uno de los encargados de lo que hoy pues es este museo y esta casa de subastas. Yo digo que ya es más una casa de subastas, Los Pinos, la residencia o lo que queda de la residencia oficial de Los Pinos, pero bueno, se devela en el programa Los Despachos de Poder de Beto Tavira, que ya me acompaña esta mañana, que ya está aquí, que existe un búnker en Los Pinos y que además podría ser un túnel que comunica hacia otra parte de pues no los jardines, sino del bosque de Chapultepec. Sí. En fin, bienvenido, Beto Tavira, ¿cómo estás? Encantado, muy buenos días. Mi querida Moni. Yo fui de las que me quedé de A6 cuando lo subiste en las redes sociales, que diste un previo de lo que vendría en esta entrevista que hiciste. Y sí dije, órale, eso sí va a ser interesante conocerlo. ¿Lo van a abrir al público? Toda una primicia, lo van a abrir al público próximamente. Homero Fernández, el director del Complejo Cultural de Los Pinos, estuvo recientemente en el programa donde soy entrevistador, aquí en ADN 40. El programa, como bien dices, es Los Despachos del Poder. Y ahí entre que quería y no, me dijo, pues ¿sabes qué? Te la voy a soltar. Acabamos de encontrar un túnel que comunica la que fuera la alcoba principal, la alcoba del presidente en turno. Posteriormente, en el piso de abajo lo comunica con el despacho presidencial. Sí. Este despacho, a su vez, desciende al búnker que bien acabas de mencionar. O sea, todo es en descenso. Totalmente, en 3 niveles. Y ese búnker subterráneo desemboca en un parque que se llama el Parque La Hormiga, un parque que está contiguo a Los Pinos. Claro. Y ese parque, pues digamos que su acceso principal está sobre la avenida Constituyentes. Ahora, ¿qué sabemos de este descenso secreto o qué sabemos de esta forma de salir, por no decir escapar, de Los Pinos hacia este lugar? ¿Qué sabemos? Porque, a ver, búnkers de seguridad existen prácticamente en todas las oficinas de los primeros mandatarios en el mundo, incluso en sus residencias. O sea, eso no es exclusivo de México ni es exclusivo de ningún gobierno en nuestro país. Eso ocurre prácticamente en todo el mundo, y lo cual sería lo normal. Claro. De hecho, hasta me extraña que no estén pensando en hacer algo similar en Palacio Nacional, deberían. Pero bueno, ¿qué se sabe hasta ahora de eso? ¿Qué dicen los historiadores, los investigadores? Han habido 2 esfuerzos literarios lo suficientemente fuertes para poder, digamos, hacer una crónica de la residencia oficial de Los Pinos, de la otra residencia. El primero es un libro casi de 600 páginas que una vez encontré en una librería de viejo. La historiadora Sara Sefcovic me dijo que lo tenía que tener en mi poder, porque al final del día es la crónica de todos Los Pinos hasta el sexenio de Miguel de la Madrid. En ese sexenio se publica. Ahí no hablan nada de los búnkers, Moni. No se dice nada sobre esta arquitectura o función de este búnker. En el otro libro... ¿Y se dice porque no se sabía o sí se sabía y se decidió no decir? Es muy probable que por un secreto de Estado, porque es un tema de seguridad para la figura del jefe del Ejecutivo, y no iba uno a andar revelando las coordenadas de dónde se encontraba físicamente, estratégicamente y precisamente. En el otro libro, que es el de los Fox, que también invitan y abren las puertas de Los Pinos a todos los mexicanos, pues tampoco se habla nada de superficialmente, no se hablaba nada de este búnker. Recientemente, cuando lo abrieron como complejo cultural, mi cuerpo latino y yo nos dimos a la tarea de ir a visitar Los Pinos y pues sí, nos dieron un recorrido por el búnker que me pareció menor para una figura y sobre todo para una función, como bien dices, de algún ataque, de alguna estrategia que tiene que salvaguardar la integridad de la figura presidencial. Y entonces después Homero Fernández, en Los Despachos del Poder, nos confiesa que ese búnker que utilizó Peña Nieto o que encontraron adaptado como búnker cuando fue la transición, pues no era el que realmente mandó a construir Miguel Alemán, porque este túnel del que te estoy hablando se encuentra ubicado en una de las casas dentro de todo el complejo cultural de Los Pinos, y esa casa es la Casa Miguel Alemán, la casa donde habitó el presidente Enrique Peña Nieto, donde habían habitado prácticamente todos los anteriores presidentes priistas, y no era ese mismo búnker. Bueno, sí, tienes razón, priistas, porque Vicente Fox
fue el que se mandó construir las otras. Entonces ellos ya dormían en otro lado. En unas cabañas alternas. Las famosas cabañas. Ahora, ¿qué pasó con Felipe Calderón? ¿Él también en las cabañas? Sí, sí, claro. Totalmente. Los panistas, digamos, los sexenios panistas fueron en las cabañas alternas, los priistas en la Miguel Alemán, pero también recordemos que hay otras casas al interior de Los Pinos. Sí. Una de ellas es la Casa Lázaro Cárdenas, donde pues nuestro presidente, el general Lázaro Cárdenas, mandó a construir, pero luego ya nada más habitó muy poquito tiempo. Lo mismo pasa con Miguel Alemán. O sea, él manda a construir una casa de 5,200 metros cuadrados en 3 niveles. Sí. Y al final del día solamente la ocupa 2 años de su sexenio. Porque entre que las construían y llegaban, luego ya era muy poco el tiempo en el que estaban ahí. Hubo presidentes que no habitaron. Pero claro, la leyenda de este túnel ya existía desde antes, Moni, porque fíjate que en algunas crónicas que he llegado a leer decían que María Félix tenía acceso a Los Pinos y que incluso estos túneles en López Mateos, porque se le vinculaba emocionalmente con el presidente Adolfo López Mateos, de tal suerte que el rumor del túnel pues lleva décadas, pero ahora ya es un hecho, es un hecho concretado, y lo que nos adelanta el director de Los Pinos es que pues próximamente estará abierto para exposiciones para el público en general. Pues qué interesante, métase a cunadegrillos.com. Correcto. Para que podamos leer y para que tenga acceso a toda esta información, y ahí tienes la entrevista también, ¿no? Ahí tenemos la entrevista y también al Twitter y Facebook de los Despachos del Poder. Ahí está. Gracias, Beto. Encantado, como siempre, muy interesante.